Cuando Federico, en la terminal de ómnibus de Retiro, abrazó y besó a su hija María, a su nena, porque era su nena. Él un hombre alto y ella más bien menudita. Él nunca pensaría que sería el último abrazo que le daría a su nena. No solo en vida, porque Federico Calle, un trabajador con su casa en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, un hombre relativamente grande, o joven, según como se lo mire, de alrededor de 50. Y él habló con su hija, porque para él era prácticamente una locura. Desde la ciudad de Buenos Aires, desde Retiro, hasta San Salvador de Jujuy, alrededor de 1800 kilómetros. Si bien era subirse a un colectivo y bajarse allá y en la capital jujeña, un amigo que él conocía la esperaría, lo mismo, bueno, como cualquier papá. Y le entraba un cierto estremecimiento. Pero María Calle lo tranquilizó, le dijo, no pasa nada, papi. También la tranquilizó el amigo que estaba en San Salvador de Jujuy. Y María lo convenció, lo terminó de convencer, si se quiere, desde el punto de vista profesional, diciéndole que ahí, en la capital federal, había demasiada competencia en su profesión. Era diseñadora de moda. Y si bien su estilo era propio, original, exclusivo, una combinación indie o hindú, como quiera llamarle, con unos toques vintage, onda hippie, sesentones, pero muy elegantes y con los colores de tendencia. Pero había competencia de eso allí en la capital federal. Y además una competencia que podía abaratar los costos, y ella lo hacía todo a mano. Así como los diseños se hacen a mano, dibujándolos, después actualmente incluso se pueden hacer por inteligencia artificial, pero en ese momento era a mano. Era la imaginación y el lápiz. Y ella lo hacía. Y en Jujuy tenía, a lo mejor, la persona que vivía allí en San Telmo o en Barrancas de Belgrano, que compraba en la avenida Juramento aquel vestido, remera, falda, a, supongamos, plata de hoy, $20, que estoy diciendo, $200, en San Salvador de Jujuy podía, por un poco menos, obtener más ganancia en San Salvador de Jujuy. Y prácticamente no tenía competencia. Y a lo mejor iban a ser las mismas clientas o clientes que podrían haberle comprado en la avenida Juramento o en Cabildo. Eso lo terminó de convencer a Federico, pensando en el futuro de la hija, pensando de que era lo suyo, sabía que era su sueño. Pero como dijimos, el Federico jamás pensó que le daba el último beso.
Y Federico tampoco pensó, él que temía tanto los viajes largos y le preocupaba mucho eso de andar, sobre todo andar de noche, en el auto. Era, bueno, con el tiempo cualquiera se vuelve prudente, sobre todo en el contexto que se puede vivir, supongamos, en aquel momento en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, Federico Cash, al año y medio de la desaparición de su hija, en una desolada ruta pampeana de noche, encontró la muerte en un choque, porque día y noche recorría las rutas de Argentina buscándola a María. Obviamente tampoco pensó que la muerte lo iba a encontrar precisamente lejos de su casa. En el asiento trasero y en el baúl, repleto de folletos de María Cash. La chica, la porteña, la jovencita, que desapareció el 8 de julio del 2011, última vez vista públicamente en el ex peaje Aunor, a la entrada o salida de Salta, según se mire. ¿Qué pasó con María Cash? Porque se la vio por última vez en aquella oportunidad, nochecita. Paradójicamente, no tenía nada encima. Y ella había salido de Retiro, subió al colectivo que la llevaría, Retiro, San Salvador de Jujuy, con un bolso muy grande, muy grande, repleto de ropa para vender, para ofrecer, promocionar, vender. Un bolso más chico, una mochila y una cartera. Nada de eso tenía en Aunor. Nada. Esto solo ya llamaría la atención. ¿Cómo de tener tremendo equipaje, de pronto está sin nada? Todo indicaría que, tal como después se pudo averiguar, María sufrió varias peripecias. Aparentemente tuvo algún intento de acoso dentro del colectivo, dentro del ómnibus, lo cual le habría generado una situación, un ataque de pánico, que hizo que se bajase en Tucumán, y ahí perdió el bolso más grande. Estaba sin plata, porque la plata la esperaba con el amigo en San Salvador de Jujuy. Se comunicó con un amigo y después, o sea, con su mamá, para que le gire dinero. Y no es como ahora, que a lo mejor una transferencia en 15 minutos tenés el dinero. Era complicado, había que hacerse giro postal. Para el Sub-25 que nos está escuchando, ¿de qué está hablando? Giro postal. Bueno, era ir al correo a hacer un papelito, un documento, el cual se abonaba y la otra persona posiblemente a las 24 horas retiraba el dinero. Había que conseguir esas dos casas, o sea que si estabas en un pueblo a veces es un poquito complicado. A lo mejor no hay oficina de correo. Después también están los giros bancarios, pero un poquito más complicado porque necesitaba cuenta. La cuestión es que le enviaron el dinero, tomó otro colectivo, pero parece que el ataque de pánico continuaba. Porque debió bajarse también, aparentemente allí en Aunor. Y había dejado todas las cosas también en el colectivo. Y dentro de la mochila que dejó en el ómnibus, también el dinero y hasta la documentación. Cualquiera diría, ¿qué le pasa a esta chica? Bueno,
era una chica de su casa, relativamente grande, 29 años. Tanto puede ser, bueno, toda una mujer como también una piba. No estaba acostumbrada a las aventuras. Mucho se habló de que pudo haber estado drogada. No era de ese estilo. O sea, por lo pronto no era adicta. No tenía ninguna conducta de riesgo, como suele llamarse en criminalística. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Que bueno, quedó sola. Sola, desolada. Sin poder comunicarse en un lugar desconocido, con gente desconocida. Ya llevaba 2 días sin bañarse. Ella que era muy pulca, muy de cuidar su aspecto personal. Desde la vestimenta hasta la fragancia de su piel. Estaba despeinada. Porque hasta el peine había dejado en la mochila. Y llegó al otro día y pasó hambre, y estaba perdida y estaba asustada, y bueno, se le ocurrió, le aconsejaron que haga dedo. Me dice, pasan muchos camiones acá y la mayoría es buena gente, la mayoría. El tema es que en algún lugar cerca de la rotonda, que es el acceso a la ciudad de Salta y a la ciudad de General Güemes, un camión Mercedes-Benz perteneciente a la empresa Segura, conducido por Héctor Romero, un sesentón, 50 más bien, con un camión que tenía la leyenda Catita. Se detuvo y la hizo subir a María. Acá vamos a hacer una cierta acotación que es meramente descriptiva. Tal vez Héctor Romero se confundió y pensó que esa chica, con evidentes signos de que llevaba varios días sin bañarse, despeinada, tal vez con la cara sucia, agotada, confundida, tal vez pensó que era una chica de la ruta, como suele denominarse a mujeres, muchas de ellas menores, que ofrecen sexo a cambio de dinero. Y se habrá confundido mal, porque cuando arrancó el camión, posiblemente intentó tocarla a María. Y María obviamente reaccionó. Habrá gritado, se habrá ahuyentado, tal vez quiso bajarse. Y tal vez el hombre le pegó una trompada. Y tal vez ella se desvaneció. Y tal vez él la violó. Y tal vez no solamente estaba desmayada, sino que estaba agonizando. Y entonces la terminó de matar y la enterró. Dios sabe dónde. Esto no es producto de la fantasía de quien les está hablando. Lo dijo así: creemos que Héctor Romero abusó sexualmente de María Cash y la enterró en un lugar indeterminado. Lo dijo el fiscal federal Eduardo Villalba para justificar la detención el 11 de diciembre de 2024, 13 años después de la desaparición de María Cash,
reiteramos, para justificar la detención de ese hombre, de Héctor Romero, el año pasado con 70 años. Eso mismo también determinó extensos rastrillajes, prácticamente desde el límite con Jujuy hasta Joaquín B. González. Estamos hablando de más de 70 kilómetros de extensión y 5 kilómetros a los costados. O sea, imposible un rastrillaje de esa naturaleza. Pero sin embargo así lo ordenó el fiscal Eduardo Villalba. Participó Gendarmería. En definitiva, los resultados, sin resultados. El tema es que antes de que termine diciembre del año pasado, la jueza Mariela Jiménez, jueza federal, dispuso la prisión domiciliaria de Héctor Romero. Por razones de la edad, está contemplado dentro del Código Procesal Penal, y por tener una enfermedad, tiene una cardiopatía. Y acá viene precisamente la cuestión, porque está bien, supongamos que el hombre esté al borde de la muerte, supongamos, es un suponer. Pero si fue detenido es porque se sospecha y se llegó precisamente porque él dio 6 declaraciones en el término de 13 años, todas diferentes, que la recogió en la difunta Correo, que la recogió en Torsalito, que la recogió en la gomería de Chicho, que la recogió casi llegando a Jujuy, que fue en la ruta que va a Joaquín B. González, siempre una declaración diferente. Y además en escenarios imposible, por ejemplo, frenar. En una bajada en donde dijo que la recogió, camión cargado, en bajada, hacer una frenada ahí es directamente que vuelque el camión. O sea, imposible la maniobra. Sin embargo, eso dijo. Pero sobre todo, porque el patrón de Héctor Romero es Miguel Segura, un empresario muy importante de General Güemes, que su hermano fue el ex senador provincial Federico Segura. Y la investigación fiscal determinó en escuchas telefónicas que hablaban de María Cash. Y hablaban de María Cash muerta, asesinada. ¿Qué hace un empresario y un ex legislador hablando con el camionero acerca de una chica que ya se sabía, era público, que estaba desaparecida? Y ellos hablaban de un asesinato. Miguel Segura, un texto, lo voy a citar textualmente. El quilombo que tengo por un chofer pelotudo que se mandó una cagada. ¿Por qué decís eso, hermano? ¿A qué se debe esa expresión? Estos son los puntos que la familia de María Cash le envió al juzgado federal, al fiscal federal, e hizo público en todo el país. Ayer, por ejemplo, me llamó a la noche un periodista de Colón, Entre Ríos, para preguntarme de este caso. Porque es noticia en todo el país. Porque la familia de María Cash le reclama a la justicia federal en Salta.